Indefectibles y seguras consecuencias de los que rechazan la palabra de Dios. Aleluya, de manera que hoy vamos a estar hablando con usted y con todos y todas las personas que Dios le concede el privilegio y la gracia de poder ver el contenido de este video que vamos a estar haciendo para la gloria y la honra de su nombre, con el plan de que llegue una palabra para que edifique. Alabado sea Dios para siempre. Una palabra que es de contenido universal, es para usted, es para mí, es para todos, sin importar su clase social y sin importar la posición que ostente. Usted puede ser un gobernante, usted puede ser una autoridad de alto rango en una nación, a un país del mundo. Bendito sea Dios para siempre. Pero la palabra de Dios es para todo el mundo. La palabra dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos viviendo en un mundo donde la gente menosprecia la palabra de Dios, incluyendo los gobernantes, la gente que dirige, personas de alto mando, que están en los congresos en diferentes países del mundo y que aprueban muchas cosas que la palabra de Dios considera como abominación. Aleluya, y que no hay que describirla porque usted muy bien la sabe, porque menosprecian el contenido de la palabra de Dios. Y no importa, alabado sea Dios para siempre, quien usted sea. Usted puede ser negro, usted puede ser blanco, usted puede ser rico, usted puede ser pobre. Aleluya, la palabra de Dios es para todo el mundo, porque Dios así lo estableció, porque ama a su creación. Y la Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, el que no ha creído en esta palabra poderosa, que viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y es la palabra profética más segura, bendito sea Dios para siempre, que Dios ha dado. Y hemos utilizado un término que dice indefectiblemente. Aleluya, lo que quiere decir que el cumplimiento de esta palabra no puede fallar. Aleluya, no puede dejar de ser. Necesariamente tendrá su cumplimiento tal como Dios lo ha dicho en su palabra. Y qué bueno que Dios, un Dios amoroso, nos ha dejado su palabra para que usted no se extravíe, para que usted siempre ande por el camino correcto, el camino que debemos andar. Y Él nos ha dicho que nos enseñaría por qué camino usted y yo debemos caminar. Y de hecho nos ha dejado la palabra, el manual de instrucción para que usted y yo escudriñemos a las Escrituras y sepamos cuáles son las cosas que a Él agradan y cuáles son las cosas que le desagradan. Así que en este día necesariamente tenemos que hablar de las consecuencias o las indefectibles y seguras consecuencias de los que rechazan la palabra de Dios, los que menosprecian esta palabra y hacen caso omiso, se burlan de ella. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, y se burla también de aquellos que predican la palabra. Aleluya. Así que yo les invito a que abran su Biblia en este hermoso día, en el capítulo 29, lo reitero, del libro de los Proverbios, y vamos a estar leyendo en el versículo 1 y vamos a estar comentando esta palabra. Aleluya, que yo espero que sea de bendición para su vida, y que usted también la comparta con los suyos. Así que usted puede compartir el video, bendito sea Dios para siempre, en cualquiera de las plataformas donde usted
usa, bendito sea Dios para siempre, para ponerse en contacto con sus amigos, su familia y con todos sus semejantes. Así que vamos a leer en esta hermosa mañana en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la deidad divina, un solo Dios en tres personas. Alabado el que vive, a Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza en este día. Y dice la palabra, así en el verso 1, el hombre que reprendido se pone terco, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que mantiene rameras perderá sus bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, pero el que exige donativos la destruye. El hombre que adula a su prójimo tiende una red delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay un lazo peligroso, pero el justo canta y se regocija. El justo se ocupa de la causa de los pobres, pero el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, pero los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, pero los rectos se preocupan por su alma. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Ponga atención a esto. Cuando un gobernante atiende a las palabras mentirosas, todos sus ministros son impíos. El pobre y el opresor se encontraron. El Señor alumbra los ojos de ambos. El rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme y para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, pero los justos, aleluya, verán las ruinas de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, pero dichoso el que guarda la ley. El siervo no se corregirá con palabras, porque entiende, pero no corresponde. En otras palabras, no obedece. Ha visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Alaba si puede. En esta hermosa mañana vamos a dejar la lectura de la palabra que hemos leído, ahí dando gracias a las personas que se están conectando, como nuestra hermana Isabel Astacio, María, cariñosamente, saludo para ella, para su familia y las demás personas que están conectadas en este día. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos direccione con una palabra que sea de bendición para su vida, sea de bendición para su familia, para sus hijos,
Para eso, de manera que usted también tiene que poner el contenido para que sus hijos, sus hijas lo escuchen y también puedan crecer y avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, que es para todos y para todas. Recuerde bien que la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, Él entrará, cenará con Él y Él conmigo, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y el que sea vencedor, que ponga en práctica esta palabra, le dará que se siente con su Padre en su trono, así como Él ha vencido. Aleluya, como Él venció y se sentó con su Padre en su trono. De manera que Él está llamando a la puerta para que usted abra su corazón, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y esa vida es una vida abundante. Aleluya. De manera que esté atento en esta mañana, porque Jesucristo, que es la luz de este mundo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, hablando de que la gente atesora más el pecado y las cosas malas que las cosas buenas. Sin embargo, el Señor nos llamó y nos mandó a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. En esto pensar si algo es digno de alabanza, si exalta, si honra a Dios. En eso es lo que debemos pensar. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Porque recuerda bien que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros debemos poner en práctica la palabra de nuestro amado Padre Celestial, viviendo de acuerdo con sus ordenanzas y sus mandamientos. Esa es la palabra que hemos recibido de nuestro amado Padre Celestial. Así que vamos a empezar con el contenido de este capítulo 29. Vaya a su Biblia, capítulo 29 del libro de los Proverbios, y vamos juntos compartiendo el contenido de esta palabra poderosa para este día. En el versículo 1, hablando de esta palabra, aleluya, y que le hemos puesto como títulos, las indefectibles y seguras consecuencias de los que rechazan la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando indefectible, estamos hablando de algo que se va a cumplir al pie de la letra, aunque usted no quiera. Es palabra que salió de la boca de Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Indefectible significa que no puede fallar. Aleluya, no puede dejar de acontecer o suceder esa palabra que salió como voz profética de parte de Dios para el mundo, y que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos conocer. Aleluya, escuche bien. Entonces, este proverbio, capítulo 29, nos presenta varios tópicos, acontecimientos de la vida terrena, alabado sea Dios para siempre, y cómo el hombre se comporta, y al fin cuáles serán los resultados por haber sido indiferente, por haber rechazado la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra direccionada de parte de Dios, que es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Una palabra que ya hemos dicho que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que el Señor nos la dejó como bendición para nuestras vidas, como bendición para la tierra, como bendición para los pueblos, como bendición para el mundo, como bendición para toda la raza humana. No importa su color, usted puede ser negro, puede ser blanco, puede ser pobre, puede ser rico, puede ser acaudalado, no importa su clase social. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Todo el mundo tiene derecho a alcanzar la salvación, y eso se alcanza solamente a través de la palabra. De hecho, que el Señor ha dicho en el Salmo
19, versículo 10, que deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila del panal. Esa es la importancia y la trascendencia que tiene la palabra para usted, para nosotros, para el mundo entero. Ahora bien, entrando en materia y en el contenido de que nos habla este capítulo 29, desde el verso 1 en adelante, comienza diciendo que el hombre que reprendido se pone terco, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. O sea, cuando el hombre es reprendido, es amonestado, inclusive por la palabra, por la Biblia, o quizás en una relación interpersonal con alguien, usted reprende, amonesta al hombre, y el hombre de repente se pone terco, en vez de ser una persona razonable y entender lo que se le está diciendo, se molesta y termina airándose, se pone terco. Dice la palabra de Dios aquí a través de el sabio Salomón, por inspiración del Espíritu Santo, que será quebrantado. Bendito sea Dios para siempre. Dice, y no habrá para él remedio. Cuando usted es terco, cuando usted es un necio que no escucha la orientación, que no escucha el consejo que se le está dando, bendito sea Dios para siempre, entonces va a venir de repente el quebrantamiento y no tendrá solución para la situación por la cual usted está atravesando. Cuando alguien no acepta la corrección que viene de parte del Señor, entonces no hay otro remedio. Imagínense a la gente que rechaza la Biblia, que rechaza la palabra de Dios, incluyendo gobernantes, congresos, senados, diputados, etcétera, etcétera, en cualquier país del mundo. Cuando se menosprecia la palabra de Dios, entonces habrá quebrantamiento. Dice la palabra que serán quebrantados de repente las personas que hagan tal cosa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 2 nos sigue hablando y dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Y está hablando la palabra de Dios, bendito sea Dios para siempre, que un buen gobierno que está sustentado en la Biblia, en la palabra, que se deja dirigir por Dios, aleluya, guiados por el Espíritu Santo, entonces es una alegría del pueblo. Bendito el que vive, pero cuando gobiernan los impíos, entonces el pueblo gime, el pueblo sufre, porque la gente que no está siendo direccionada por Dios y su palabra es egoísta, es egocéntrica, lo quiere acaparar todo, terminan en la corrupción, inclusive robándose y prevaricando con los recursos del Estado, y en vez de beneficiar al pueblo, lo que se le hace daño. Por eso el pueblo tiene que tener la sabiduría, cuando es un pueblo santo, a la hora de elegir, si va a elegir un gobierno que tenga temor de Dios, que se conduzca por la Biblia, o un gobierno que detesta la palabra de Dios. Eso le va a hacer un daño profundo e inminente al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo va a gemir cuando está gobernando un gobierno impío. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, un saludo para mi amiga y hermana Daisy de los Santos, que se une a la gente que nos está viendo en esta hora. Escuche bien, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Alabado sea Dios para siempre. Escúchame bien, porque cuando la gente obedece la autoridad de la Biblia, bendito sea Dios para siempre, y esa es una ley, óigame bien, indefectible, se va a cumplir al pie de la letra. Alabado sea Dios, eso no puede fallar, porque se trata de la palabra de Dios. Cuando hay mucha Biblia, hay mucha libertad. Poca Biblia, poca libertad, bendito sea Dios para siempre. Y si no hay Biblia, no hay libertad.
Cuando hay Biblia, cuando hay palabra de Dios abundante en medio de una nación, entonces hay bendición. Pero cuando no hay Biblia ni hay palabra de Dios, alabado sea Dios para siempre, entonces se corta la bendición que Dios quiere para esa nación, para ese pueblo, bendito sea Dios para siempre, porque menosprecia y rechaza la palabra de Dios. Bueno, dice a Daisy de los Santos, buenos días, Dios se le bendiga de una manera muy especial. Gracias, Daisy, la bendición de Dios contigo, con tu casa y con tu familia. El versículo 3 dice que el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que mantiene rameras perderá sus bienes. Hello, ponga atención a esta palabra que viene Dios hablándonos, alabado sea Dios para siempre, a través de uno de los hombres más sabios, como el sabio Salomón, y por inspiración del Espíritu Santo, está hablando de la sabiduría que viene de la Biblia. Esa es la sabiduría que se está hablando aquí, la sabiduría que pertenece a la palabra de Dios. Esta sabiduría, bendito sea Dios para siempre, que nos está hablando y está diciendo que la inmoralidad perderá sus bienes. Bendito sea Dios para siempre, tanto en el sentido económico como en el sentido espiritual. Y cuando habla de la inmoralidad te está diciendo, escúcheme bien, el versículo 3, el hombre que ama la sabiduría, que practica la sabiduría, que vive la sabiduría, que es el principio, ¿verdad?, de sabiduría, que es el temor a Dios, dice la Biblia que alegra a su Padre. Su amado Padre Celestial, el primero, está contento, está alegre, está satisfecho. Puede decir, este es mi hijo, mi hija amada, en el cual yo estoy complacido, estoy alegre. Pero el que mantiene a rameras, alabado sea Dios para siempre, hablando de inmoralidades sexuales, y cuando dice mantiene, está diciendo que le da su dinero a las prostitutas, a las rameras, alabado sea Dios para siempre, porque se dedica a la inmoralidad sexual, pierde sus bienes. Alabado el que vive, tanto en un sentido como en otro, como hemos dicho ya. El versículo 4 dice que el rey con el juicio afirma la tierra, pero el que sigue en donativos la destruye. Bendito sea Dios para siempre. Óigame bien, el rey, y cuando se está hablando de rey, se está hablando de los líderes políticos, se está hablando de los gobernantes. Bendito sea Dios para siempre. El rey, cuando hace justicia, bendito sea Dios para siempre, de forma correcta, aplicando las leyes como corresponde, dice la palabra, que se afirma la tierra, se afirma su gobierno. Pero el que sigue donativos la destruye. O sea, la ruina de cualquier nación va a ocurrir cuando sus líderes políticos se venden a sí mismos, alabado sea Dios para siempre, por par de moneda, cuando la gente se corrompe en vez de prosperar su gobierno, lo que hace que lo destruye. El versículo 5 dice la palabra de Dios que el hombre que adula a su prójimo tiende una red delante de sus pasos. Bendito y que vive por los siglos de los siglos. El hombre que adula, que lisonjea con palabras, bendito sea Dios para siempre, que es otra forma de mentir. O sea, si usted está adulando a una persona, muchas veces no haciendo lo correcto, muchas veces no haciendo las cosas como corresponde, es un acto de hipocresía. Cuando usted está lisonjeando por prebendas o por beneficios personales, bendito sea Dios para siempre. Usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, siempre tenemos que decir las cosas como son, aunque duela. Bendito sea Dios para siempre, aunque la gente no la reciba. Recuérdese que el hombre que vive una vida en pecado, separada de Dios, aborrece a los justos, es decir, a los hombres rectos que andan y viven de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted nunca tendrá la razón para ello, bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque ellos
nunca van a admitir que usted está viviendo bien. Pero usted tiene que vivir bien para honrar a su Padre Celestial. Recuerde que Él honra a los que le honran, más aquellos que los menosprecian serán tenidos en poco, dice la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 5 dice que, bueno, estamos hablando ya, repitiendo, el que adula a su prójimo, el que lisonjea, está tendiendo una red delante de sus pasos. Bendito sea Dios para siempre, lo que quiere decir que tarde o temprano eso termina perjudicando a la persona que lisonjea, a la persona que adula en vez de hablar con la verdad. En el versículo 6 dice que en la transgresión del hombre malo hay un lazo peligroso, pero el justo canta y se regocija. Bendito sea Dios para siempre. De manera que nos está hablando Dios aquí a través de su Espíritu que la maldad conduce a grandes dificultades. Dice que hay un lazo peligroso. Bendito sea Dios para siempre. Pero los hechos rectos producen alegría, producen gozo, producen canto, producen regocijo. Porque dice aquí que el justo canta y se regocija. Y Dios nos ha llamado a eso, a rendir tributo, pleitesía, a hacer las cosas bien, con gozo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, para que el canto, el regocijo y la alabanza broten de manera espontánea de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Versículo 7 dice que el justo se ocupa de la causa de los pobres, pero el impío no entiende sabiduría. Estoy hablando de los varios tópicos que nos habla este capítulo 29 del libro de los Proverbios y que nosotros debemos poner en práctica. Bendito sea Dios para siempre, viviendo como Dios quiere, como Dios le agrada en su palabra. O sea, el justo se ocupa de la causa de los pobres, pero el impío no entiende sabiduría. Bendito sea Dios para siempre. Mire, todos los que son justos se ocuparán, bendito sea Dios para siempre, de la situación de los pobres, tanto como dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo repetidas veces dice, bendito sea Dios para siempre, que ellos no deben ser ignorados, debemos estar pendientes de los pobres, no deben ser olvidados. Bendito sea Dios para siempre. Ahora bien, usted tiene que saber que cuando eso suceda, el Señor nos va a llamar a cuenta. Bendito sea Dios para siempre, porque el Señor va a pedir cuenta de todas las cosas que se hacen sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que ante Él toda rodilla se doblará. El versículo 8 dice que los hombres escarnecedores, vaya conmigo leyendo, enlazan la ciudad, pero los sabios apartan la ira. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien. Si nosotros leemos a Génesis capítulo 19, versículo 14, podemos ver una ilustración de lo que nos enseña este verso bíblico del libro de los Proverbios, de lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo que los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, pero los sabios apartan la ira. Imagínese usted que en Sodoma hubiesen habido, aunque sea 10 hombres sabios, 10 hombres justos en Sodoma. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Seguramente que la ira de Dios sobre Sodoma había sido apaciguada, tal como dice el texto. Bendito sea Dios para siempre. Pero ¿qué pasó? La ciudad estaba llena de burladores. Cuando, alabado sea Dios para siempre, este muchacho lo fue y habló inclusive con sus yernos, ellos se burlaron, el Señor de Dios, que salieran de la ciudad, porque el castigo de Dios iba a caer sobre Sodoma y sobre Gomorra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y usted reconoce muy bien la intercesión que tuvo Abraham, aleluya, cuando el Señor le reveló que iba a destruir la ciudad. Y Abraham estaba intercediendo por Sodoma,
pero no habían allí ni siquiera 10 justos, ni siquiera 5 justos. El Señor dijo que si habría en la ciudad 10, 5 justos, alabado sea Dios para siempre, y eso para llegar a la parte mínima, el Señor iba a perdonar la ciudad por amor a ellos, pero no lo haría. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera que, tal como dice el versículo 8, los hombres escarnecedores enlazan la ciudad. Ellos provocan que el castigo de Dios, que la ira de Dios se derrame sobre una ciudad. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque son burladores. Rechazan la palabra, se ríen de la palabra, se burlan de los que predican la palabra. Bendito sea Dios para siempre. En cambio, los hombres sabios apartan la ira, porque está hablando del hombre sabio que conoce la palabra, que conoce la Biblia, que en vez de burlarse y escarnecer a los que pregonan la palabra, estos se van de rodillas, oran, interceden, como hizo Abraham, por la ciudad, para que la misericordia de Dios se manifieste en esa ciudad. Alabado sea Dios para siempre. Pero no habían allí ni siquiera 5 hombres justos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 9 de este Proverbio 29 dice que si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ríe, no tendrá reposo. O sea, usted puede ser un hombre sabio, usted puede conocer la Biblia, puede tener entendimiento de Dios, puede ser muy prudente, pero cuando usted contiende con el necio, aunque se enoje o aunque se ría, dice la palabra que no tendrá reposo. Bendito sea Dios para siempre. Y los hombres sabios son aquellos que aman la Biblia, los que reciben sabiduría de la palabra de Dios, porque ponen en práctica, alabado sea Dios para siempre, lo que ella contiene, y viven por esa palabra. Ahora, el necio es alguien que desprecia, que menosprecia la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, y va por sus propios caminos, se conduce por sus propios pensamientos y su propio sendero. Bendito sea Dios para siempre, y todo lo que él hace está mal, porque no está direccionado. Bendito sea el nombre poderoso. No importa si ríe, no importa si se aira, no importa. Bendito sea Dios para siempre, lo que está haciendo está mal. Entonces hay que tener cuidado cuando usted se confronta con un necio. No contienda con él. El versículo 10 dice que los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. O sea, usted dice, bueno, pero yo no hay hombres perfectos sobre la faz de la tierra. Y bueno, pero la palabra nos manda, nos invita a nosotros, como hombres y mujeres de Dios, nos invita a ser perfectos de caminos. O sea, usted no es perfecto en sí mismo, pero cuando usted le da su vida a Jesucristo y el Señor lo limpia con su sangre, entonces el Señor lo ve a usted como un hombre perfecto, limpio y puro delante de su presencia. Usted tiene sus debilidades, usted comete sus errores, bendito sea Dios para siempre, pero usted deposita sus faltas al pie de la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz para que usted tenga salvación y vida eterna. Eso es lo que lo limpia a usted de todo pecado. No son sus méritos personales, bendito sea Dios para siempre, porque no es con nuestra propia fuerza. Bueno, un saludo para mi amiga y hermana Juliana Reina Santana, que dice, aleluya, poderosa palabra. Qué bueno, Juliana, que le está atendiendo o está entendiendo lo que estamos diciendo en este hermoso día. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien, quiero darle una ilustración de este versículo 10 que habla de los hombres sanguinarios que aborrecen al hombre justo, al hombre perfecto. Bendito sea Dios, pero los rectos se preocupan por su alma. Usted se recuerda la historia de Nabot,
alabado sea Dios para siempre, cuando acá quería su viña, porque estaba cerca de su palacio y de su casa. Bendito sea Dios para siempre. Y Nabot, cuando se le hizo la propuesta de comprarle la viña, Nabot dijo: líbreme, alabado sea Dios para siempre, que yo venda la heredad de mi padre. Usted recuerda bien la historia de Jezabel, la esposa de acá, aleluya, todas las tratagemas y todas las artimañas que utilizó para mandar a matar a Nabot. Mandó que se levantaran testimonios falsos, bendito sea Dios para siempre, contra él, y terminaron matándolo, porque ellos, alabado, Acat y su esposa, eran sanguinarios. Bendito sea Dios para siempre. Y tal como dice este versículo, los hombres, incluyendo las mujeres, aborrecen al hombre justo, al hombre perfecto, pero los rectos se ocupan de su alma, se ocupan de su salvación, se ocupan del crecimiento y del avance en su relación con Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El versículo 11 dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Recuérdeme bien que cuando estamos hablando de necio, estamos hablando de alguien que ignora la Biblia, alabado sea Dios para siempre, por consiguiente, da rienda suelta a su ira, bendito sea Dios para siempre. O sea, imparte el concepto aún estando enojado en su mente, bendito sea Dios para siempre. No es una mente como la mente de Cristo, no es una mente que está dirigida por la palabra, no es una mente que se somete y se deja dirigir por los mandamientos de Dios. Bendito es el que vive. Por lo tanto, es una persona que tiene un pensamiento ilegítimo, irracional. Bendito sea Dios para siempre, que no viene de un sano juicio que establece la palabra de Dios. Su sabiduría es una sabiduría terrenal y podríamos decir animal y diabólica. Por eso, como es necio, da rienda suelta a su ira. Bendito sea Dios para siempre. Pero el sabio la sosiega, como dice, aleluya, aquí este pasaje de bíblico. Óigame bien, anote eso. A la inversa, el hombre sabio, que es alguien que conoce la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, no le da rienda suelta a su ira. El versículo 12 dice que cuando un gobernante atiende a las palabras mentirosas, todos sus ministros son impíos. Hello. Eso dice aquí la Biblia. O sea, si un gobernante, no importa el nombre que tenga, puede ser Abinader, puede ser John Biden, puede ser cualquier ministro, alabado sea Dios para siempre, del Medio Oriente. Dice que cuando un gobernante atiende las palabras mentirosas que vienen de los malos consejeros, bendito sea Dios para siempre, escúcheme bien, sus ministros son impíos. O sea, si un líder político se rodea de hombres impíos, bendito sea Dios para siempre, el consejo que él va a recibir de ellos será un consejo distorsionado. Bendito sea Dios para siempre, le van a hablar mentiras, sobre todo si no conocen los principios eternos del Creador, si menosprecian la Biblia, como en efecto suele suceder, alabado sea Dios para siempre. De hecho, miren las contradicciones que se ven y se hacen en los congresos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, donde hay proyectos de leyes que tienen muchos años que no han podido aprobarse, precisamente porque mientras unos están de acuerdo con los principios bíblicos, con la palabra, hay otros que se oponen. Entonces prefieren mantener años y años en el Congreso esos proyectos de leyes que no son aprobados, porque sencillamente
porque no es un traje hecho a su medida, conforme a sus propios deseos y conforme a sus propios pensamientos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Sin embargo, lo que debe primar es el principio de la eterna creación, los principios de nuestro amado Padre Celestial que están contenidos en la Biblia, que aunque le parezcan obsoletos al hombre, están vigentes porque es una palabra profética segura, que tiene cumplimiento y que indefectiblemente se cumplirá aunque al hombre no le guste ni le agrade. Bendito el que vive. Bueno, un saludo para Adolfina Rincón, también para José Manza allá en San Pedro de Macorís. La bendición de Dios con ustedes se le quiere de manera muy especial. Aleluya. En el versículo 13 seguimos compartiendo en Proverbios capítulo 29. Escucha bien lo que dice este verso 13. Dice que el pobre y el opresor se encontraron. El Señor alumbra los ojos de ambos. Hello, escúcheme bien. Se encontraron el pobre y el opresor. La palabra de Dios está hablando aquí tanto del pobre como del opresor. Son totalmente distintos. Alabado sea Dios para siempre. Pero aunque sean distintos y diferentes, el Señor conoce los corazones de ambos. El Señor los conoce a los dos. Bendito sea Dios para siempre. Óigame bien. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Tanto uno como el otro están llamados a rendirle cuentas a Dios. El opresor puede engañar al pobre, pero no puede engañar a Dios, porque el Señor conoce el corazón de ambos. El versículo 14 dice que el rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme y para siempre. Cuando un gobernante, bendito sea Dios para siempre, juzga con verdad y hace justicia, dice la palabra que su gobierno se afirma cuando se hace justicia. Es difícil que la justicia se pueda aplicar en los gobiernos terrenales. Siempre, alabado sea Dios para siempre, hay un voto de justicia, sobre todo cuando predominan los intereses. No podíamos decir si en el caso, por ejemplo, de Donald Trump se emitió una sentencia injusta. Él dice que es inocente y que se ha cometido un acto de injusticia contra él, que es un candidato oponente al presidente que está en la actualidad. Y no cabe duda que sea cierto, se va a imponer un recurso de apelación contra la sentencia, porque muchas veces los intereses personales predominan y se imponen en este mundo que estamos viviendo, que es un mundo de maldad total. El versículo 14 está hablando bien clarito. Oiga, cuando se juzga con justicia, cuando se juzga con la verdad, bendito sea Dios para siempre, entonces el trono, el gobierno será firme para siempre. El versículo 15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hello, usted tiene un muchacho, usted tiene que corregirlo temprano. Porque la vara y la corrección traen sabiduría, traen cordura, traen buena conducta y buen comportamiento. Eso dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces la depravación natural del hombre, bendito sea Dios para siempre, y su prejuicio está ligado a su vida. Entonces necesita ser corregido. La palabra dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escucha esto. Una flor, si se deja a sí misma, llega a ser una flor bastante hermosa. Pero un niño, si se deja a sí mismo sin disciplina, al fin traerá vergüenza a su madre, dice la palabra, y también a su padre, naturalmente. El versículo 16 dice que cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos.
Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escúcheme bien, los impíos no prevalecerán. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando hay muchos impíos, entonces mucha es la transgresión. O sea, cuando hay muchos impíos pecando, cuando hay muchos impíos quebrantando las leyes, las normas, ya sean terrenales, aleluya, para poner un ejemplo, cuando usted ve muchos impíos violando la ley de tránsito, no respetando la ley de tránsito, fácilmente hay muchos accidentes, hay muchas muertes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces la palabra está diciendo, cuando hay muchos impíos, mucha es la transgresión, mucho es el pecado que predomina. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, si usted es un hombre o una mujer santa que vive en la palabra, que no vive en el pecado, entonces, bendito sea Dios para siempre, se reduce la pecaminosidad, la transgresión, bendito sea Dios para siempre. Pero mientras abundan mucho los impíos, alabado sea Dios para siempre, mucho es el pecado, mucha es la transgresión, alabado sea Dios para siempre. Pero los justos verán las ruinas de ellos. O sea, por eso el hombre necesita arrepentimiento, necesita cambiar su destino y su rumbo, lavándose en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bueno, dice Adolfina Rincón, Dios le bendiga. Gracias, Adolfina. El versículo 17 dice, apréndase eso, amado y amado que está ahí, amada. Escuche esto, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Como unas 5 veces se dice en el libro de los Proverbios, alabado sea Dios para siempre, aconsejando a los padres para que se le dé una sabia y necesaria disciplina a sus hijos para que ellos se comporten bien. Cuando no se aconseja, cuando no se orienta a los hijos, entonces no se sorprenda por su mal comportamiento, por su falta de disciplina. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero dichoso el que guarda la ley. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La visión y la ley señalan la palabra de Dios. Aleluya. De manera que siempre tenemos que depender de Dios, siempre tenemos que depender de su palabra, siempre tendremos que depender de la Biblia, porque es el mapa, alabado sea Dios para siempre, que nos conduce en esta vida pecaminosa, que nos dice, aleluya, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, de manera que necesitamos volver a Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo en el corazón y confesando con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Dios para siempre, porque eso es el mandato de parte de Dios. Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerios de parte de la presencia de nuestro amado Padre Celestial. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El versículo 19 dice que el siervo no se corregirá con palabras, porque entiende pero no corresponde. Alabado sea Dios para siempre. La palabra corresponde, usted debe entenderla aquí, tener este texto como obedecer. Es decir, muchas veces se le habla al siervo para que haga las cosas correctas, como el Señor le habla a los hombres, para que se arrepientan, para que se conviertan en hijos suyos. Aleluya, créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que el siervo no se corregirá con palabras, porque él entiende el mensaje que le está dando, pero no corresponde, es decir, no obedece.
Bendito sea Dios para siempre. Y un siervo desobediente tiene que ser corregido con algo más severo que meras palabras. Por eso, aleluya, como hombres y mujeres de Dios, usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, que la gente vea, alabado sea Dios para siempre, que usted es un árbol bueno, porque un árbol malo que no da frutos no puede corregir a nadie, porque la Biblia dice que por los frutos, aleluya, es que vamos a ser conocidos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Escuche esto. El versículo 20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El hombre de ligeras palabras implica a un hombre colérico. Bendito sea Dios para siempre. Eso demuestra que él se deja dirigir por su ego. Bendito sea Dios para siempre. Está dominado por su yo personal, por su ego personal, en vez de estar controlado por la palabra de Dios, por Cristo. Bendito sea Dios para siempre, porque es una persona egocéntrica, y su egocentrismo nunca le va a resultar para bien. El versículo 21 dice que el que regala a su siervo desde su niñez, a la postre será su hijo. La explicación de este pasaje bíblico, bendito sea Dios para siempre, es que tal siervo, alabado sea el Señor, que ha sido criado desde la niñez, mire, con toda responsabilidad, con toda disciplina, bendito sea Dios para siempre, oiga, por último termina comportándose como si fuera su propio hijo. El versículo 22 dice que el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo, el hombre violento levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. O sea, tanto el hombre iracundo como el hombre furioso se conducen por su ego personal. Bendito sea Dios para siempre, y no por el Espíritu Santo, no por un espíritu sosegado, modesto, pacífico, bendito sea Dios para siempre, imprudente, sino que también es un necio en su conducta y en su comportamiento. El versículo 23 nos habla y dice que la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Bendito sea Dios para siempre. Recuérdese que el ego siempre engendra orgullo, mientras que la persona que es humilde, o la humildad, engendra honra. Bendito sea Dios para siempre. De hecho, la palabra dice que el Señor exalta a los humildes, sin embargo, mira desde lejos al altivo. Y esa es la diferencia. Usted tiene que cuidarse en su altivez, bendito sea Dios para siempre, de ser un hombre, una mujer soberbia. Bendito sea Dios para siempre, porque la soberbia del hombre lo abate. Bendito sea Dios para siempre. Pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. O sea, si usted quiere ser una persona honrada, tiene que ser humilde. Tiene que ser una persona prudente, sencilla. Alabado sea Dios para siempre, que se deja llevar sobre todo de la consejería del Eterno, Creador del cielo y de la tierra, que está aquí en la Biblia. Este libro, que para muchos le parece obsoleto, pasado de moda, es el libro por excelencia para la vida de los hombres. El versículo 24 nos habla y dice: quien se hace partícipe con un ladrón aborrece su misma alma, oirá maldiciones y no lo denunciará. Ponga atención a eso. Aleluya. Cuando usted se involucra
con un ladrón, un delincuente que ha violado la ley, que se ha metido en la casa de alguien o en algún negocio, o el ladrón, alabado sea Dios para siempre, aún en el estado de la posición donde está, dice la palabra que tal persona que se está involucrando con un delincuente, con un ladrón, aborrece su alma. Alabado, oirá maldiciones y no lo denunciará. O sea, es cómplice, porque él sabe que hay un delincuente que está a su lado. Bendito sea Dios para siempre, pero como ese se dejó engatusar por delincuente, a lo mejor le recibió 2 o 3 pesos. Ahora, cuando este delincuente se ve en peligro y lo están persiguiendo, él no lo denuncia. Bendito sea Dios para siempre. Podía ir a las autoridades correspondientes, a la justicia, en este caso aquí está la policía, y poner la denuncia porque conoce al delincuente. Pero no, como él ha sido partícipe con ese ladrón, bendito sea Dios para siempre, no importa lo que escuche, oirá maldiciones, la gente maldiciendo a ese delincuente, a ese ladrón, pero él no lo denuncia, porque él sabe que él está involucrado. Por eso dice la Biblia, que quien se hace partícipe con un ladrón, aborrece su misma alma. Aunque usted se quede callado, hay un Dios en el cielo que lo sabe todo, que lo conoce todo, ante el cual, aleluya, tenemos que rendirles cuenta. El versículo 25, la palabra de Dios es clara. Escúcheme bien, dice que el temor del hombre trae un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. O sea, el creyente puede temer al hombre o puede temer a Dios. Pero así como la Biblia dice que nadie puede amar a 2 señores, usted no puede temer a 2 hombres. Usted teme al hombre o teme a Dios. Alabado sea Dios para siempre, porque usted no puede querer estar bien con Dios y también, alabado sea Dios, querer agradar al hombre. Porque el hombre muchas veces no va a estar satisfecho cuando usted agrada a Dios. Ahora, cuando los caminos suyos son agradables a Dios, dice la Biblia que aún sus enemigos suelen estar en paz con usted. Pero hay gente que reniegan aún, alabado sea Dios para siempre, su honestidad como hombre cuando usted es un hombre de Dios. Ahora bien, cuando usted pone su confianza en Dios y confía en el Señor, puede estar seguro. Su seguridad está garantizada porque no depende de los hombres, depende de Dios. Y dice la palabra, escúcheme bien, que el temor del hombre trae un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, su confianza, mi confianza, tiene que venir necesariamente de parte de nuestro amado Padre Celestial. El versículo 26, la palabra de Dios, escuche bien, dice que muchos buscan el favor del príncipe, pero del Señor viene el juicio de cada uno. O sea, cuando hay un gobierno que está reinando, que está dirigiendo y que está controlando una nación, un país, muchos buscan sus favores, muchos buscan el favor del príncipe. Aleluya, pero del Señor viene el juicio de cada uno. Un gobernante carnal, bendito sea Dios para siempre, puede errar. Y muchas veces lo hace, bendito sea Dios para siempre, al proporcionar favores. Pero el príncipe Emmanuel, alabado sea Dios para siempre, refiriéndose a Jesucristo, su juicio será infalible y será un juicio justo. El versículo 27 y verso final de esta enseñanza en el día de hoy dice que abominación es a los justos
el hombre inicuo. Y abominación es al impío el de rectos caminos. Ponga atención. O sea, el hombre inicuo es abominación para los hombres justos. O sea, si usted es un hombre, una mujer de Dios, usted es un ministro, usted es un pastor, un líder, usted es una sierva, un siervo de Dios, usted tiene que saber que el hombre inicuo, el hombre que no conoce a Dios, que no está dirigido por la Biblia ni su palabra, bendito sea Dios para siempre, no puede ser de su agrado. Y eso que estamos hablando debe ser tomar en cuenta por los cristianos, sobre todo con los dirigentes políticos, si son de Dios o no son de Dios, si son inicuos o son justos, si tienen a Dios o no lo tienen. Porque la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y la palabra está hablando, bendito sea Dios para siempre, que abominación a lo justo es el hombre inicuo. Y abominación al impío es el hombre de rectos caminos. O sea, mientras el hombre justo ve al hombre inicuo como abominable, los inicuos ven a los hombres de rectos proceder, de rectos caminos, como abominación para ellos, porque el hombre justo, el hombre honesto, honrado, que hace la cosa bien, es un contraste total, un contrapeso contra el comportamiento y la actitud del hombre inicuo que vive una vida pecaminosa, separada de Dios y alejada de la Biblia. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que estar claros. Alabe si puede. Tenemos que estar claros, porque usted no puede servir a dos señores. Usted no puede querer estar con Dios y estar con el diablo al mismo tiempo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. No, no se puede. Usted está con Dios y está con Dios. Es con Dios que tiene que estar. Bendito sea el nombre poderoso de Señor. Usted no puede estar con Satanás y con Dios al mismo tiempo. Aleluya. Usted quiere a Dios y también quiere al diablo. Quiere al hombre justo y también al hombre impío. Así no.